Vale, pues nada, para los que no me conozcan, yo soy Natalia y soy la R1 de Urología que he estado rotando aquí con vosotros en enero y febrero. Y la sesión clínica que yo quería dar hoy va a tratar sobre las infecciones urinarias de repetición y de forma un poco más específica, pues sobre las medidas preventivas y profilácticas no antibióticas que existen hoy día. La razón por la que he elegido este tema, aparte de que porque Quintero me estuvo diciendo que podía ser un tema bastante interesante, investigando pues estuve viendo que creo que todos conocemos que hoy, a día de hoy, el uso de antibióticos cuando no está, o sea, cuando no debemos de usarlo o cuando se usan de forma incorrecta, está llevando a que aparezcan cada vez bacterias y otros microorganismos que se están convirtiendo multiresistentes a muchos antibióticos. Y es por ello por lo que quería dar esta charla, porque otra de las razones que hace que esto esté apareciendo cada vez más es el no uso de las medidas preventivas y profilácticas cuando realmente existen. Los diferentes puntos que voy a tratar van a ser pues, conceptos claves relacionados con la ITU de repetición, etiopatogenia de la patología infecciosa urológica, epidemiología, factores de riesgo, clasificación y diagnóstico diferencial de los síntomas del tracto urinario inferior, el manejo diagnóstico que hay que hacer con estos pacientes y en una segunda parte las medidas preventivas y profilácticas no antibióticas que podemos aplicar en ellos. Comenzando ya con los conceptos clave, recordar brevemente que la ITU de repetición se entiende como 2 o 3 episodios de ITU en los últimos 6 o 12 meses y que es muy importante que esto esté constatado con un urocultivo. Importante también diferenciar entre recidiva y reinfección. La mayoría de los casos de episodios de repetición de las ITU están causadas principalmente por una reinfección. Se entiende por reinfección aquella infección en la que puede estar causada o por un nuevo microorganismo que no había aparecido previamente en otro urocultivo o por el mismo microorganismo que ha quedado acantonado a lo largo de la vía urinaria. Y esta infección aparece a partir de las 2 semanas tras finalizar el tratamiento antibiótico. Y en cambio la recidiva aparece la sintomatología urinaria antes de las 2 semanas tras la antibioterapia y está causada normalmente por el mismo germen. Conociendo un poco la etiopatogenia de las infecciones urológicas, pues nada, conocer, y creo que todos somos conocedores, que en nuestro organismo existen diferentes microbiotas y que, por ejemplo, en el paciente prototipo de la ITU, que es una mujer joven, a nivel de la microbiota vaginal se produce una serie de alteraciones que hace que predominen los uropatógenos, como por ejemplo la Escherichia coli. Entonces, al predominar estos uropatógenos, debido a un factor externo, son capaces de llegar hasta la uretra y a través de la uretra ascender a diferentes niveles de la vía urinaria. Una vez que ascienden a lo largo de la vía urinaria, estas bacterias pueden producir patologías a diferentes niveles y muchas veces con el tratamiento antibiótico conseguimos erradicar estos patógenos, pero muchas otras veces no somos capaces de erradicar estos patógenos porque quedan acantonados en capas más profundas del urotelio y esto va a hacer, junto a otros factores de riesgo, que se dé una y otra vez los episodios de repetición de las infecciones urinarias. Datos importantes a conocer de la epidemiología de la ITU, que es mucho más frecuente en mujeres, que los dos picos de edad donde se dan principalmente es entre los 15 y los 25 años de edad, en relación sobre todo a las relaciones sexuales, y a partir de los 65 años, principalmente en relación pues, a la vaginitis atrófica que aparece en el contexto de la menopausia y los cambios que esto conlleva a nivel de la flora vaginal, y a patologías como puede ser pues, la incontinencia, los prolapsos de órganos pélvicos, incluso el uso en muchos pacientes de diferentes cateterismos ureterales, como son por ejemplo las sondas vesicales. El 60% de las mujeres mayores de 18 años van a sufrir un episodio de ITU a lo largo de su vida
y de este grupo de mujeres, el 30% con un primer episodio tendrán una recurrencia en los próximos 6 o 12 meses. Esta tabla no me voy a detener mucho en ella, pero la he querido poner porque vienen recogidos los principales factores de riesgo que se pueden relacionar con la aparición de una y otra vez de episodios de ictus, y están, pues, por ejemplo, la muy conocida por vosotros, la diabetes mellitus, otros tipos de inmunosupresión crónica, nefropatía de diferente índole, y luego, pues, patología urológica y, como he dicho anteriormente, pues, por ejemplo, el uso de sondas, de doble J o de otro tipo de catéteres que pueda aportar el paciente. Estas dos próximas diapositivas se las he querido dedicar un poco a la sintomatología del tracto urinario inferior, porque muchas veces, incluso nosotros los propios urólogos, nos empecinamos un poco en tratar la sintomatología con la que viene el paciente como si se tratara de una ictus, pero muchas veces realmente no se trata de una ictus. Entonces, pues, por recordar brevemente que existen diferentes tipos de sintomatología del tracto urinario inferior, dividida en la sintomatología de llenado, que es donde quedaría un poco encuadrada la ictus, conocida por vosotros, pues urgencia, poliaquiuria, nocturia, incontinencia de urgencia. Y luego, por otro lado, la sintomatología de vaciado, donde tenemos, pues, todas las alteraciones conocidas del chorro miccional, la dificultad al inicio de la micción, la necesidad de hacer prensa abdominal, etc. Y luego la sintomatología posmiccional, donde tenemos el goteo posmiccional y la sensación de vaciado incompleto. Y una vez que conocemos toda esta sintomatología, toda esta patología puede justificar una sintomatología del tracto urinario inferior, y normalmente cada una de ellas tiene una serie de síntomas clave. Igual que un paciente se nos presenta normalmente que, por ejemplo, viene con una ictus y se nos presenta con un síndrome miccional típico, o un paciente con patología prostática, por ejemplo, también tendrá su sintomatología que se presenta de forma más frecuente, digamos, ¿vale? Entonces, he querido poner esto aquí para que todos vosotros, pues, seáis conscientes del amplio diagnóstico diferencial que hay alrededor de la sintomatología del tracto urinario inferior. Por ejemplo, en la mujer tenemos que es muy frecuente que aparezca vejiga neurógena por hiper o hipoactividad del detrusor, patología inflamatoria, como por ejemplo las cistitis intersticiales, que muchas veces no son diagnosticadas de forma adecuada. La ictus es muy frecuente también en ellas. Luego, la patología del hombre más común, la hiperplasia benigna de próstata, el dolor pélvico crónico, las prostatitis también son muy comunes. La patología litiásica también es más frecuente en el sexo masculino. Y luego, ya de forma general, pues descartar patologías de otras esferas, como por ejemplo la esfera cardiológica, la esfera ginecológica, la neurológica, y ya por último, pero no menos importante, las neoplasias, ¿vale? Un paciente añoso que en diversos sistemáticos de orina se detecta microhematuria, o que viene a nuestras consultas con una macrohematuria monosintomática, es importante que estudiemos eso a fondo, porque puede haber una patología neoplásica, por ejemplo de vejiga, que esté justificando esta sintomatología del tracto urinario. Y luego tener también en cuenta que otro tipo de comorbilidad, como por ejemplo la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, la obesidad y la propia edad, se relaciona también con la aparición y el empeoramiento de la sintomatología del tracto urinario. Ahora bien, el manejo diagnóstico que tenemos que hacer de los pacientes que acuden a nuestra consulta con sospecha de una ictus. Que se trata de una mujer con sintomatología típica, sin factores de riesgo, y que no nos habla de ninguna alteración ni del flujo ni irritación vaginal, únicamente con la historia clínica y la exploración física es suficiente como para poder poner antibioterapia empírica, sin necesidad de pedir otras pruebas complementarias. En el caso de que permanezca la sintomatología a pesar del tratamiento antibiótico, ya sí que estaría justificado la solicitud tanto de un sistemático como de un urocultivo, por estudiar realmente qué patógeno puede estar produciendo esa ictus en el caso de que la tenga. Que se presenta en nuestra consulta
un paciente con una ITU complicada, que es hombre, embarazada o con sintomatología típica, sí que sería interesante la solicitud de sistemático o urocultivo, ¿vale? Y poner en un principio antibioterapia empírica y luego redirigirla con los resultados del urocultivo y el antibiograma. Que tenemos un paciente que se le diagnostica de ITU de repetición con sus urocultivos correspondientes, aislándose diferentes microorganismos, se le ponen varias líneas de tratamiento antibiótico y no son efectivas, podríamos plantearnos la derivación a urología con el fin, pues, de descartar otras patologías que estén conllevando que aparezcan esos episodios de ITU de repetición, o incluso ponerle un tratamiento que sea efectivo para esos episodios de infección que está teniendo. Que tenemos el paciente con la ITU de repetición, se le pone su tratamiento y cada episodio se resuelve correctamente, estaríamos ante una erradicación adecuada de cada uno de los episodios, y es aquí cuando ya sí que se pueden aplicar medidas tanto de prevención como de profilaxis, en el caso de que estén justificadas. Y si a nuestra consulta llega un paciente que desde primera hora tenemos, por ejemplo, alta sospecha de patología neoplásica, patología litiásica subsidiaria de otro tipo de tratamiento, patología funcional o inflamatoria que necesitará realizar alguna otra prueba complementaria que no esté a vuestro alcance, pues se podría plantear también la derivación a urología con el fin, pues, de estudiar bien esta patología y descartarla. Mensajes importantes de esta diapositiva. Si estamos ante un paciente con sintomatología del tracto urinario inferior que se repite una y otra vez con urocultivos negativos, es importante que tengamos en nuestra cabeza ese amplio diagnóstico diferencial que hay, con el fin, pues, de descartar otro tipo de patología. Y luego que sepamos que es importante que diferenciemos entre bacteriuria sintomática y un episodio de ITU real. La bacteriuria sintomática como tal no está justificado su tratamiento, ¿vale? Está justificado en el caso de que se trate de una embarazada, de un diabético mal controlado o de un paciente que tenga bacteriuria sintomática y que se le vaya a realizar alguna manipulación o procedimiento endourológico. No está justificado realmente el tratamiento de forma rutinaria de estos pacientes, porque aumenta la probabilidad de que aparezca un nuevo episodio de ITU con urocultivo positivo, ¿vale? Y ahora ya sí, me voy a centrar un poco en las medidas preventivas que hay descritas, ¿vale? Que se puede aplicar en estos pacientes, y en las medidas profilácticas no antibióticas. Comenzando con las medidas preventivas, únicamente la ingesta diaria de mínimo de 1,5 litros de agua al día es la única que ha demostrado resultados positivos como medida preventiva a aplicar en estos pacientes. Pero bien es cierto que el resto de medidas también son recomendadas por las distintas asociaciones urológicas que existen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entre las distintas medidas que existen, pues tenemos no aguantar la orina tras la aparición del deseo miccional, orinar antes y después de las relaciones sexuales, evitar el estreñimiento, evitar una higiene de la zona genital excesiva, a la hora de lavar o secar el área genital, hacerlo de delante hacia atrás. Y luego otras medidas preventivas pues sería en chicas jóvenes, sobre todo, desaconsejar el uso de cremas espermicidas y de diafragmas como métodos de barrera, y usar ropa interior de algodón y no ajustada. Y como medidas profilácticas no antibióticas, antes de comenzar con ellas, de nuevo hacer hincapié en el mensaje tan importante que es que tenemos que confirmar que el microorganismo que hay produciendo ese episodio de ITU debe de ser erradicado, porque no tiene sentido aplicar una medida profiláctica si realmente tenemos un patógeno que está causando la sintomatología, porque lo va a seguir causando, ¿vale? Mientras no sea erradicado. De todas las medidas de las que voy a hablar, realmente solamente los arándanos rojos y la autovacuna son las que a día de hoy se han obtenido resultados positivos como medidas eficaces
profilácticas dirigidas a estos pacientes. El resto de medidas se usan, pero los resultados que hay hoy día no son suficientes, ¿vale? Comenzando con el arándano rojo. Está compuesto principalmente por dos principios activos que son los responsables de medida eficaz para estos pacientes. Por un lado está la fructosa y por otro lado la proantocianidina, ¿vale? Que los dos, la forma de funcionar que tienen es dificultar al uropatógeno la adhesión a la pared de las vías urinarias. Entonces, pues dificulta que pueda quedar, por ejemplo, acantonado a diferentes niveles de esta vía. Los estudios que existen hoy día se han realizado sobre todo en mujeres con ictus de repetición, en niños y en pacientes con riesgos de ictus tras manipulación o algún tipo de intervención. Entonces, pues en ellos es donde se han obtenido mejores resultados y donde realmente se recomiendan. La preparación que más frecuentemente se usa son las cápsulas de arándano rojo, y en los estudios que se han realizado se ha visto que es necesario un mínimo de 36 miligramos de proantocianidina para que puedan alcanzar una eficacia a nivel preventivo. Y igualmente se sigue necesitando mayor número de estudios pues para determinar bien la posología de esta medida profiláctica. Luego tenemos los probióticos. Dentro de los probióticos, que están formados principalmente por lactobacillus, en la literatura están descritas muchas cepas diferentes de lactobacillus que son útiles como medida profiláctica, ¿vale? Aunque los resultados realmente tengan un nivel de evidencia bajo, pero bueno, se usan diferentes cepas de estos lactobacillus. Igualmente, igual que los arándanos, lo que hacen es, bueno, en este caso lo que hacen más bien es regenerar la alteración que pueda haber a nivel de la flora vaginal, ¿vale? Más que dificultar esa adhesión del uropatógeno a la vía urinaria. Está recomendado principalmente en pacientes posmenopáusicas, pero también en la literatura están descritos en distintos estudios el uso en mujeres premenopáusicas, por ejemplo, que usen algún antibiótico y que la flora vaginal se altere debido a ese antibiótico. Se dan principalmente en forma de óvulos intravaginales y es necesario hacerle ver al paciente que la evidencia que hoy día existe no es muy... O sea, el nivel de recomendación que se puede dar no es de gran fuerza, ¿vale? Pero igualmente se usa. Estrógenos tópicos. Al igual que los probióticos, falta también información y evidencia que justifique su uso, pero sí que se pauta, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, a nivel tópico, no sistemático, ¿vale? Y la paciente tiene que ser consciente que existen diferentes efectos adversos, como por ejemplo irritación local, ¿vale? E incluso la aparición de spotting. Existe una patología recomendada, normalmente se da como una dosis de inducción, digamos, ¿vale? Y luego se deja una dosis de mantenimiento durante unos meses. Y realmente de la forma que funcionan los estrógenos es normalizando las alteraciones que se producen secundarias al hipoestrogenismo de la propia menopausia, ¿vale? Que produce atrofia vaginal, alteración de la flora vaginal, etc. La demanosa, otro componente descrito que se usa pero que igualmente no hay evidencia suficiente, se necesitan más estudios para justificar su uso y esta también actúa dificultando la adhesión de los uropatógenos a la vía urinaria. Está descrito principalmente en pacientes que relacionan las ictus de repetición con las relaciones sexuales y en embarazadas, ¿vale? Se ha visto que es una medida eficaz y segura, pero igualmente se siguen necesitando más estudios para justificar su uso. Luego, el ácido hialurónico y el condroitin sulfato, si no me equivoco, actúa igualmente inhibiendo los componentes de los uropatógenos que les permiten a ellos adherirse a la vía urinaria
se pueden usar o de forma individual cada uno de estos componentes o de forma combinada. Se ha visto que la forma combinada es mucho más eficaz que si se usan de forma individual, ¿vale? Y en estudios individuales pues se ha visto que puede disminuir tanto la tasa de ictus por paciente y año y mejoría de alguna sintomatología como el dolor pélvico y la urgencia o la poliaquiuria. Y luego ya por último la autovacuna, que sí se han visto junto a los arándanos rojos que son muy eficaces. Lo que se hace con ella es que con la propia orina del paciente se crea una vacuna individualizada con los uropatógenos que son más frecuentes en cada una de las pacientes, son bacterias inactivas y lo que permiten es estimular el sistema inmune de nuestro organismo. Están descritas diferentes vacunas, las que yo he visto que se usan más son las dos que podéis ver ahí en la diapositiva, la Urovaxon y la Ureimmune, y lo único que los resultados que se han obtenido de ellas como medida preventiva útil a las mujeres con ictus de repetición son a corto plazo. Entonces, pues seguimos, necesitamos más estudios y que se vean los resultados no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Hay vacunas tanto sublinguales como intranasales. Y ya para concluir la sesión clínica, pues nada, la ITU al final es una patología muy prevalente, tanto a nivel comunitario como a nivel intrahospitalario, y es importante que en nuestros pacientes pues hagamos hincapié en las medidas preventivas y profilácticas que están descritas, porque al final es una forma de evitar a lo mejor ese uso excesivo que se hace de antibióticos, que es cierto que muchas veces está justificado su uso y no se puede evitar, con el fin pues de evitar que no sigan apareciendo tanta resistencia a los antibióticos, porque al final esto alarga tanto, por ejemplo, la estancia hospitalaria del paciente la alarga y puede producir daño de morbilidad e mortalidad en el paciente. Recordar que es importante que para el diagnóstico de ictus de repetición es necesario constatarlo con urocultivo y que existe un amplio diagnóstico diferencial que justifica la sintomatología del tracto urinario inferior y que no la podemos olvidar porque no siempre se trata de una infección urinaria. Y esta es la bibliografía que he usado y ya está.